de ciberseguridad que está siendo organizado por CUTI. Mi nombre, como ya me presentó Sofía, es Ana Lucero, soy directora de TILO, Cyber Security Services. Soy analista, licenciada en análisis de sistemas, en realidad, finalizando actualmente una maestría en seguridad informática en la Universidad Internacional de La Rioja. Tengo experiencia en consultoría y auditoría hace más de 15 años y me dedico específicamente a ciber desde el año 2014. Y actualmente, como también indicaba Sofía, formo parte de la mesa de ciberseguridad y también de la mesa de e-factura que funcionan en CUTI. Y bueno, mis servicios de seguridad de la información los brindo principalmente a empresas del rubro tecnología, mayormente. Voy a compartir la pantalla para comenzar. Voy a admitir a otra persona que entró. Si me indican que se ve bien, continúo. ¿Se ve ahí, Bien, Sofía? se ve bárbaro. ¿Se ve? Perfecto. Bien, muchas gracias. Bueno, muy bien. En este webinar vamos a charlar sobre el uso de la firma electrónica avanzada en Uruguay, que como todos ya conocen, es una herramienta muy importante a ser considerada en estos días, dado el aumento en la digitalización de diversos procesos de las empresas, que han venido sucediendo en las organizaciones en general a causa de lo que todos conocemos por el tema de la pandemia por COVID-19. Como todos saben, el uso de la firma electrónica avanzada tiene la misma validez legal que la firma manuscrita. Hay algunos aspectos legales que no vamos a entrar tan en detalle en esta charla, sino más bien el uso, conocer los proyectos que se han dado y hacer algunas pruebas y ver algunos casos prácticos. La agenda va a constar de la introducción al tema, la evolución normativa que ha tenido el tema de la firma electrónica avanzada en Uruguay, los prestadores de certificación y de servicios de confianza. Vamos a entrar un poco en detalle en lo que es la PKI Uruguay, que es la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica. Vamos a ver conceptos de firma electrónica, documento electrónico, firma electrónica avanzada y certificados digitales reconocidos. Vamos a hablar de qué es el tema de las claves públicas y las claves privadas, que son las que permiten generar todo este ecosistema. Vamos a comentar algunos proyectos nacionales que implementan la firma electrónica avanzada, como yo suelo decir, en forma masiva, algunos de ellos. Y posteriormente vamos a ver los casos prácticos de firma con la cédula electrónica, las características que tiene la cédula electrónica, y también la firma en la nube, ¿sí? O la identidad electrónica que permite realizar la firma en la nube también. Por último, vamos a ver los beneficios del uso de la firma electrónica avanzada en la actualidad y conclusiones finales. Y como decía Sofía, al final vamos a tener un espacio donde vamos a poder ver el chat por si alguien tiene alguna duda o quiere participar, realizar algún reporte adicional. Bueno, muy bien. Esta introducción pretende romper un poco el hielo. Como todos saben, en esta época estamos todos afectados por el tema del COVID, y esta flecha toda entreverada hacia algo que se llama transformación digital, la expreso de esta manera porque todos sabemos que ha habido una aceleración en lo que es la transformación digital en los procesos de negocio de las empresas, que no siempre ha sido en forma ordenada y sobre todo segura. Por eso la línea está toda entreverada. Esto generó riesgos de todo tipo, ¿no? Por ejemplo, tener el desafío de la implementación del teletrabajo, ¿no? En forma segura, ¿sí? La utilización de herramientas tecnológicas, como por ejemplo las herramientas para las videoconferencias, que de repente en algunos casos se utilizaban, y en otros casos directamente no se conocían o nunca se habían implementado en la empresa. Otro de los riesgos típicos, ¿no? que nos lleva a toda esta situación son aquellos relacionados a los procesos que requieren presencialidad, ¿sí? Presencialidad en las oficinas, presencialidad para hacer un trámite, etc.
como puede ser también una firma de un contrato, la entrega de documentación, ¿no? Presencialmente en algún lugar, el intercambio de correspondencias, nuevamente, realización de trámites, etcétera. Justamente por el tema de que si estamos implementando trabajo remoto, justamente es para quedarse en casa y no tener que estar acercándose demasiado a grupos de personas, ¿no? Donde aumenta el riesgo de contagio. Este webinar pretende realizar un repaso muy rápido sobre toda esta situación, y en particular sobre el uso de la firma electrónica en Uruguay también a causa de esta situación. Pero también vamos a repasar etapas previas, ¿no? Los orígenes, ¿sí? Los proyectos masivos, como les comentaba, y como es una charla de ciberseguridad, es un ciclo de webinars sobre ciberseguridad, vamos a destacar aquellos aspectos de seguridad que el uso de la firma electrónica avanzada permite, ¿sí? Entonces, como todos acá, esta foto es la típica, ¿no? La cédula es la cédula uruguaya, ¿no? Con el aparatito que dice Uruguay Digital, ¿sí? Que todos seguramente ya conocen, y que saben perfectamente que la adopción de este tipo de tecnología ha sido lenta, ¿sí? Esto comenzó ya hace unos 4 o 5 años, se empezaron a emitir las nuevas cédulas electrónicas con los chips, con el chip que contiene el certificado para poder hacer la firma, pero su uso no ha podido masificarse, o fue muy lenta su masificación. ¿Sí? Eso todos lo conocemos. Entonces, para ir repasando un poco la evolución normativa, en el año 2009 se promulga la ley 18.600 de documento electrónico y firma electrónica. Esta ley crea la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, también crea la Unidad de Certificación Electrónica, que veremos más adelante como parte fundamental de la PKI Uruguay. Se crea el registro de prestadores de certificación acreditados, que vamos a ver cuáles son y en qué año se fueron acreditando. Se establecen los requisitos para ser prestador de servicios de certificación acreditado, y también, entre otras cosas más, ¿no? Se establece el contenido que deben tener los certificados reconocidos. Vamos a entrar un poco más en detalle en el concepto de lo que es certificado reconocido, y la comprobación de la identidad de quienes solicitan esos certificados, ya sean personas físicas o personas jurídicas. Ahí también vamos a ver, un poquito más adelante, qué tipos de certificado hoy existen y qué tipo de certificado se usa en cada proyecto, estos que yo les mencionaba anteriormente. Bien, en 2011 se reglamenta la ley 18.600. Se trató de darle un impulso a la ley, ¿sí? Y en el considerando de este decreto se indica algo muy importante. Dice que su regulación constituye un elemento esencial para garantizar la seguridad de las transacciones electrónicas, para promover el comercio electrónico seguro, ¿sí? Esto era uno de los considerandos importantes al momento de la reglamentación. Posteriormente, en el año 2012, con el decreto número 36, se fija, el régimen de documentación fiscal electrónica. Esto es uno de los proyectos que vamos a ver, que implementa firma electrónica avanzada de persona jurídica, ¿sí? Y toda la seguridad de este régimen se sustenta en la ley 18.600, por eso es tan importante conocer el uso de este tipo de firma en este tipo de proyectos, ¿sí? Bien, y después, me acuerdo acá, en el año 2013 se genera este decreto, que es del uso del expediente electrónico en toda la administración central. Luego, el artículo 28, ya en el año 2017, vieron que pasamos de 2013 a 2017, ¿no? Se crea, por una ley de presupuesto, se crea la regulación a los prestadores de servicio de confianza, ¿sí? ¿Qué son los servicios de confianza? Básicamente son estos tres que se indican acá: la firma electrónica avanzada con custodia centralizada, que vamos a ver más adelante por qué se crea esto, ¿no? Va a tener que ver, obviamente, entre otras causas, por la dificultad en la masificación del uso de la cédula de identidad electrónica,
por el hecho de tener que contar con un dispositivo específico, drivers, etcétera, para poder implementar su uso. Otro de los servicios de confianza es la identificación digital, justamente, para poder cumplir también con el punto 1, y el servicio de sellado de tiempo. ¿Sí? Bien. Y en 2018 se crea el decreto número 70 que regula a los prestadores de firma electrónica avanzada con custodia centralizada, vamos a ver bien después qué es esto, y a los de identificación electrónica o digital. Prestadores. El correo uruguayo, en el año 2013 se convierte en prestador de servicios de certificación acreditado, es decir, que podía emitir certificados de persona física y persona jurídica validados por la Unidad de Certificación Electrónica. Hábitat y el Ministerio del Interior, en el año 2014, la Dirección Nacional de Identificación Civil particularmente, se convierten también en PSSA, que es la sigla. En el año 2018, Hábitat se convierte en prestador de servicios de confianza, y en el año 2019 Antel se convierte también en prestador de servicios de confianza. Estas dos últimas figuras son los que van a permitir obtener la identidad electrónica para ser utilizada firmando en la nube, que lo vamos a ver más adelante. Bien, hecha esta consideración, un poco de historia de cómo ha sido la normativa y la certificación de los prestadores, vamos a hablar un poco de qué se trata todo esto, que es la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, conocida también como PKI Uruguay. PKI viene de Public Key Infrastructure, infraestructura de clave pública, que vamos a ver un poquito, muy por arriba, el concepto de qué significa esto para, seguramente varios ya lo conocen, pero quizás de pronto hay personas que no lo tienen tan claro y lo vamos a explicar un poquito más en detalle. ¿Qué es entonces la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica? Bueno, es un conjunto de equipos, estas definiciones están todas en las páginas de los organismos, ¿verdad? Es un conjunto de equipos, programas informáticos, dispositivos criptográficos, políticas, normas, procedimientos, etcétera, que se utilizan para crear, almacenar y publicar los certificados electrónicos reconocidos, ¿sí? Y también para publicar información y consultas sobre la validez y vigencia de esos certificados, ¿sí? Bien. Estos certificados, ¿sí? Y toda esta infraestructura permite que esos certificados tengan garantías de generar operaciones criptográficas, ¿no? Seguras. La firma electrónica avanzada es una de ellas, y también permite, entre otras cosas, el no repudio de transacciones electrónicas. Todos estos conceptos los vamos a ver más adelante. Esta infraestructura está compuesta por la UCE, que es el regulador, ¿sí? La Autoridad Certificadora Raíz Nacional, que es el inicio de la cadena de confianza de todos los certificados que van a ser posteriormente emitidos por los prestadores, ¿sí? Todos están regulados por la Unidad de Certificación Electrónica. Esto significa que todos tienen que cumplir con una serie de políticas, una serie de controles, procedimientos, etcétera, para poder emitir certificados reconocidos. ¿Sí? Ahora vamos a verlo más en detalle. La Autoridad Certificadora Raíz Nacional, como cabeza de toda esta estructura, es quien, digamos, de cierta forma valida que los certificados de Hábitat, el Correo, el Ministerio del Interior y Antel sean certificados reconocidos en esa cadena de confianza. ¿Cuáles son las competencias entonces del regulador, ¿no? De la Unidad de Certificación Electrónica? Bueno, primero que nada, la acreditación de los prestadores de los servicios de certificación y servicios de confianza, ¿sí? Les da también instrucciones de cómo tienen que hacer para poder acreditarse, los regula, ¿sí? Porque controla que cumplan con las disposiciones que fueron establecidas, y también tiene capacidad de sanción para aquellos prestadores que realizan incumplimientos, ¿sí? Dicho esto, vamos a poder avanzar en lo que son un poco más los conceptos de nivel un poco más bajo, ¿no? Más en detalle. Concepto de firma electrónica, concepto de certificado, ¿sí? ¿Qué es una firma electrónica? ¿Es una firma digital o no? Vamos a ir de a poco
con algunas definiciones y con algunos ejemplos para que quede más claro. Una firma electrónica, como dice allí mismo la definición, son los datos en forma electrónica que están anexos a un documento, o asociados de manera lógica con el mismo, ¿sí? Y se utilizan por el firmante, o sea, por la persona que necesita realizar esa firma como medio de identificación, o sea, que permite identificar a esa persona. Y después vamos a entrar en que si se llama firma digital, firma electrónica. Esto es una definición, una pregunta frecuente, ¿sí?, que se encuentra en la página de AGESIC, que nos indica que técnicamente se trata del mismo concepto, pero que Uruguay optó por la terminología de firma electrónica, y también firma electrónica avanzada, por ende. Por lo tanto, digo, los conceptos en forma técnica son similares, pero en Uruguay se utiliza esta terminología, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos, entonces, de firma electrónica. Por ejemplo, introducir un PIN en un cajero automático es realizar una firma electrónica. Por ejemplo, si yo me autentico con usuario y contraseña y realizo una transacción donde queda logueada esa actividad, también se puede considerar una firma electrónica. Por ejemplo, generar una transacción en el home banking, ¿no?, con un token, o cualquier otra aplicación que genere un token y que eso quede guardado, ¿sí?, a nivel del historial de transacciones, también puede considerarse una firma. Una firma realizada con un certificado electrónico que no es reconocido, es decir, que no es emitido por alguno de los prestadores que vimos anteriormente, también puede ser considerada una firma electrónica, también conocida como común o simple, ¿sí? Firma electrónica común o firma electrónica simple, ¿sí?, para un poco alinear los conceptos. Entonces, lo importante de este concepto es que es utilizada por el firmante como medio de identificación y que los datos quedan anexos a un documento electrónico o documento digital. En la ley 18.600 tenemos todas estas definiciones, y particularmente la de documento electrónico o documento digital significa la representación digital de actos o hechos con independencia del soporte utilizado para su fijación, almacenamiento o archivo. Y esto nos permite ver ahora cuál es la diferencia con una firma electrónica avanzada. Si una firma electrónica era todos esos ejemplos que nosotros vimos, ¿qué significa la firma electrónica avanzada? Primero que nada, la firma electrónica avanzada tiene que cumplir, ¿sí?, con estos 5 puntos que dice la ley 18.600 en principio, ¿no?, que yo subrayé en amarillo aquellos que son interesantes de quedarse uno con el concepto, ¿no? El primero de todos es que requiere información de exclusivo conocimiento del firmante, permitiendo su identificación unívoca. Tiene que ser creada por medios que el firmante pueda mantener bajo su exclusivo control, ¿sí? Acá estamos hablando de los conceptos de certificados de Public Key Infrastructure, o sea, infraestructura de clave pública, uso de certificados, que ahora vamos a ver más en detalle. Ser susceptible de verificación por terceros, es decir, si yo suscribo una firma, un tercero puede verificar que fui yo quien realizó esa firma. Debe estar vinculado a un documento electrónico, de forma tal que cualquier alteración subsiguiente en el mismo sea detectable. Esto permite la integridad de la documentación, y haber sido creada utilizando un dispositivo de creación técnicamente seguro y confiable, y estar basada en un certificado reconocido válido al momento de la firma. Este es el concepto que está en la ley. Entonces, ¿qué es esto del certificado electrónico para hacer una firma? Pues en los ejemplos que vimos anteriormente, el PIN del cajero, el usuario y la contraseña, eso no requería ningún certificado, pero no sé si recuerdan que había un dibujito de un certificado que decía que podía llegar a ser una firma común también, porque era con un certificado no reconocido. Entonces, esos certificados es un conjunto de datos que permite identificar al titular de ese certificado, quien lo solicitó, intercambiar información con otras personas y entidades de manera segura, y firmar electrónicamente documentos, ¿no?, de forma tal que se pueda comprobar lo que decíamos anteriormente, la integridad y la procedencia, o sea, quién hizo ese documento y que ese documento no fue alterado por el camino. Ahora se encuentra otra definición, ¿no?, que amplía el tema de certificado electrónico para poder hacer la firma electrónica avanzada, que es el certificado electrónico reconocido.
Yo puedo emitir un certificado, yo como Ana Lucero, y no soy un emisor, un prestador de servicios de certificación acreditado. Sin embargo, puedo generar certificados y firmar electrónicamente. Pero mi certificado no va a ser reconocido. Sin embargo, un certificado electrónico reconocido es aquel emitido por los prestadores de servicios de certificación que están acreditados por la UCE, que fue todos los que vimos en el dibujo de la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica, que son estos de aquí. Correo, Hábitat, Ministerio del Interior, de NIC y ANTEL. ¿Qué tipos de certificados se pueden emitir con los que contamos hoy en Uruguay? Básicamente, certificado de persona jurídica, que son certificados para empresas, por ejemplo, son los que sirven para la facturación electrónica. Después tenemos los certificados de persona física con actividad empresarial. Estos son más nuevos, ¿sí? Estos son justamente para resolver el tema de las empresas unipersonales y de servicios profesionales que debían entrar al régimen de factura electrónica. No es para persona física puro, pero es para personas físicas que tienen una empresa unipersonal. Y después tenemos los más conocidos, si se quiere, en todo lo que es el uso de la firma electrónica, que son los certificados de personas físicas, que son para personas, no son para empresas. Son, por ejemplo, certificado que está en la cédula, los certificados anteriores a la existencia de la identidad mobile, ¿sí? Que se vendían también en prestadores, que a veces se vendían sobre todo en tokens, y que bueno, actualmente como que su uso ahora sería más orientado a la firma en la nube, que veremos más adelante. Esto nos lleva a ver qué elementos contiene un certificado electrónico, ¿no? El certificado contiene la identidad del titular, su clave pública, y la identificación de la autoridad de certificación que lo emitió y la firma. Aquí tenemos que, después vamos a volver un poco más al concepto de certificado, pero para ello tenemos que entender que en todo lo que es infraestructura de clave pública se basa todo esto, la firma electrónica avanzada, en lo que se conoce como criptografía asimétrica o de clave pública. Entonces, en la criptografía asimétrica, simplemente para un conocimiento general, existen dos claves, ¿no? Una es la pública y la otra es la privada. Estas claves una es derivada de la otra, no son cualquier tipo de claves, una se deriva de la otra a través de mecanismos matemáticos. La clave pública es conocida por todos los actores, ¿no? En un ecosistema, mientras que la privada solamente es conocida por el titular. Ahí es lo del exclusivo conocimiento, ¿no? Del firmante. La clave privada es utilizada solamente por el firmante, en el caso de la firma, ¿no? Para suscribir un documento. El receptor de ese documento accede a él mediante la clave pública, que conocen todos, puede identificar al firmante, y además esa clave pública es útil también para cifrar documentos. Todo esto eso es lo que permite la criptografía, ¿no? Un documento cifrado con la clave pública de un destinatario solo podrá ser descifrado con la correspondiente clave privada de este, que esa solo la conoce él. Mediante la utilización, ¿no?, de la clave pública se garantiza que solo el destinatario del correo, del documento, descifrará el mismo. Esto garantiza confidencialidad, que es uno de los aspectos muy importantes que genera este tipo de infraestructuras, ¿no? Entonces, para tener un poco de estos conocimientos un poquito más arraigados, el concepto importante es que existen en todo este ecosistema dos claves, una pública y la otra privada. Una deriva de la otra. Computacionalmente difícil de inferir una a partir de la otra. Ahí es donde radica la seguridad de todo esto. Y volviendo un poco al tema del certificado electrónico, justamente un prestador de certificación, yo voy a generar de alguna manera, con algún mecanismo técnico, un par de claves, ¿sí? Y el prestador va a certificar que la clave pública que genero, ¿sí? Soy yo quien digo ser, ¿sí? Por un medio de identificación, ¿sí? Entonces, una vez que se emite eso, el prestador va a certificar de alguna forma mi identidad, va a decir que ese certificado, eso se va a transformar en un certificado, y lo va a firmar con su propio certificado, y eso es lo que le va a dar validez, ¿sí?, a mi certificado. Entonces,
como decíamos, el certificado electrónico es el que me emitió a mí un prestador de servicio de certificación que fue acreditado por UCE, y lo firmó. Entonces, al firmarlo, garantiza que yo soy quien digo ser. ¿Cómo obtengo yo un certificado electrónico? Bueno, lo obtiene la persona física o jurídica que lo requiere, y esto es lo más importante que lo veníamos diciendo, una vez comprobada cabalmente su identidad en tanto solicitante, para que el prestador pueda certificar justamente, ¿no?, que ese solicitante es quien dice ser. Muy bien. Algunos usos del tema de criptografía de clave pública, como veníamos hablando, generar la firma electrónica, ¿sí? Firmar electrónicamente documentos o datos, información. También permite autenticarme en forma segura a determinados servicios, también usando métodos, algoritmos, métodos matemáticos, etc. Me permite cifrar información, hacer que una información no pueda ser legible a menos que pueda ser descifrada. El caso anterior que decíamos, yo cifro, le voy a enviar a alguien mi información, lo cifro con esa clave pública de ese alguien, y ese alguien, ese receptor, tiene la clave privada y puede descifrar el mensaje, y nadie más que él lo va a poder hacer. Entonces, en cuanto a la tríada de seguridad, ¿qué nos garantiza esto? Confidencialidad, en lo que estábamos diciendo, que solo el receptor pueda ver lo que yo cifré. Integridad, al realizar una firma, que ahora lo vamos a ver con un caso práctico, al realizar una firma electrónica avanzada, va a permitir que yo tome una partecita de un documento, por ejemplo, haga un cálculo matemático y firme, es decir, cifro, hago una operación de cifrado sobre ese pedacito calculado, y otro puede verificar, ¿sí?, haciendo el mismo cálculo matemático con el mismo algoritmo, ¿sí?, le tiene que dar el mismo resultado, y si alguien hace un cambio de un carácter adentro de un documento, ese cálculo ya va a dar diferente, y por lo tanto vamos a poder decir que ese documento fue alterado. Por lo tanto, si yo genero esas operaciones y las pongo adentro del documento, otro va a poder verificar que ese documento no fue alterado y me va a garantizar la integridad. Lo que no garantiza de la tríada es la disponibilidad de un servicio. Eso son temas de redes de datos, son temas de disponibilidad de servicios que no tienen nada que ver con la criptografía de clave pública, ni con la firma electrónica, ni con nada de esto que estamos hablando. Entonces, de la tríada me va a garantizar confidencialidad e integridad, y agrega la autenticidad. Al haber hecho yo una cifra de un pedacito de algo, ¿no?, al poder cifrar yo, me va a permitir que se sepa que yo soy quien digo ser. Van a poder verificar con las claves públicas, con mi clave pública, que yo hice determinada operación o que yo me autentiqué a determinado sitio. Entonces yo no voy a poder repudiar estas operaciones. Los conceptos pueden ser un poco complejos para explicarlo de repente a un ciudadano común, pero estos conceptos son los conceptos que están en funcionamiento, y hay que tener una mínima base de conocimiento de cómo funciona esto por abajo, para poder entender y poder reducir un poco a veces las brechas que tenemos de conocimiento técnicamente de cómo es el funcionamiento de esta infraestructura. Entonces, vistos algunos de los conceptos, por supuesto, muy rápido, pantallazo, da para hablar muchísimo más, vamos a mostrar proyectos que han implementado en forma masiva la firma electrónica avanzada. Uno de los proyectos que empezó con todo esto es el proyecto de e-factura, ¿sí?, de facturación electrónica de DGI. Este proyecto surgió, empezó todo en el año 2011, ¿sí? En 2012 salió el primer emisor electrónico, ¿sí?, facturando electrónicamente. Este proyecto utiliza certificados electrónicos de persona jurídica. Oh, ahí hay un liñazo, no sé qué pasó. No sé qué pasó. Bueno, se utilizan certificados de persona jurídica, no sé qué alguien escribió en la pizarra, no sé qué pasó. Capaz que fue yo sin querer. Y el uso de la firma electrónica avanzada en este proyecto proporciona dos características fundamentales en relación a la seguridad en el intercambio de información. Régimen de CFE es régimen de comprobantes fiscales electrónicos.
Estas características de seguridad son la autenticidad del emisor, como veníamos hablando anteriormente, la identidad de quien emite las facturas electrónicas y el no repudio, es decir, no pueden alegar que no emitieron determinado comprobante si ese comprobante está firmado electrónicamente, y la integridad de los documentos, que también lo proporciona, ¿no? la firma, a través de ese cálculo, ¿no? de esa información. Este proyecto fue un proyecto masivo de uso de la firma electrónica avanzada de persona jurídica, y actualmente más de 50.000 empresas uruguayas que están en producción están utilizando algún sistema de factura electrónica que implementa esto, con lo cual es considerado un proyecto de uso masivo. Todo el sistema se sustenta en la seguridad que da la firma electrónica avanzada. Y vamos a ver un ejemplo. Esto es un CFE, un comprobante fiscal electrónico. Es un CFE en formato XML, ¿sí? En este caso es una e-factura. Como podrán ver, tiene un cabezal que dice e-fact a la derecha, para los que son más técnicos, está en formato XML. Este tipo de comprobantes cuenta de diferentes zonas, ¿sí? Esto es normativa de DGI, una zona de encabezado, detalle de productos, subtotales informativos, descuentos o recargos, etcétera, etcétera. Y en el punto I está la firma electrónica avanzada, ¿sí? Es donde vamos a poder estampar la firma electrónica avanzada del emisor de esa documentación, y es lo que le va a dar la seguridad a todo este régimen. Después viene la adenda y después viene el complemento fiscal. Algo que es importante, y es que la firma electrónica avanzada, ese cálculo para hacer ese hash y para realizar la firma, se realiza sobre una parte del documento, que es la parte del CFE sin la adenda, ¿sí? Ese es un cálculo matemático que se puede en destino hacerlo de nuevo y verificar que el documento está íntegro. Entonces, viendo un poco más el punto I, que es firma electrónica avanzada, que es lo que está marcado, es lo que compone estas dos secciones, ¿no? Signature Value y Digest Value. El Digest Value es un cálculo matemático realizado con una entrada de texto, es esa entrada que les digo que no incluye la adenda, va desde la etiqueta CFE hasta la etiqueta barra CFE, permite verificar la integridad de un comprobante fiscal. Y el campo Signature Value también es un cálculo que se realiza sobre ese digest que fue calculado previamente, utilizando la clave privada del emisor. Permite entonces validar quién es el que firma, quién es el que está originando esa transacción, quién está originando esa documentación. Y quien recibe puede verificar, gracias a todo este mecanismo de claves públicas y privadas, porque esa clave pública la conocen todos. Por eso es sencillo de hacer esa verificación. Y todos los sistemas de facturación electrónica deben cumplir con ese estándar, ¿no? Bien, la clave pública se envía de quien emite, se emite en un sobre XML, ¿sí? Que en realidad es el certificado, ese firmado por alguno de los prestadores, ¿no? Que en este caso para factura electrónica son Habitat o el Correo Uruguayo. Entonces, importante, recordar que clave pública y privada están relacionadas. No se puede inferir una de la otra, pero sí validar si se corresponden entre sí. Lo que yo hago con una, deshago con la otra, y solo con esa otra. Y eso es muy importante en lo que son los aspectos de seguridad, en lo que es el régimen de factura electrónica y en general, el uso de este tipo de tecnología. El uso de la firma electrónica avanzada y el régimen de facturación electrónica también prevé que en determinados casos se puede usar cifrado en algunas partes del comprobante fiscal electrónico. Por ejemplo, el complemento fiscal, que se utiliza para documentar ventas por cuenta y orden de terceros. Ese tercero es un mandante, un comitente, un consignador. Entonces, se puede cifrar con la clave pública de DGI para que solo DGI pueda ver esa información. De esta forma, esto es una modalidad operativa, una modalidad comercial que no viene al caso ahora explicarlo, de eso digo, lo podemos ver en otro tipo de charla. Pero es importante saber que al existir este tipo de operaciones, existe este tema de seguridad, de cifrar, para que el receptor no vea la información, sino que lo vea DGI, que es quien lo tiene que ver. Entonces, se cifra ese complemento, que es una zona del comprobante, también con las claves privadas, perdón, con la clave pública de DGI, solo DGI va a poder verlo. Nadie más que contenga, nadie más va a conocer la clave privada de DGI,
entonces nadie más lo va a poder ver. A la derecha está un ejemplo en XML del complemento fiscal sin cifrar, y en esta pantalla el resultado de haber cifrado ese complemento fiscal. Como verán, es algo ilegible, ¿sí? Esta es una serie de caracteres, proceso generado por un cómputo matemático. Otro proyecto que implementa firma electrónica avanzada, también en forma masiva, son los trámites en línea, ¿sí? Proyectos llevados a cabo desde hace muchos años, principalmente por AGESIC, muchísimos proyectos en lo que es la administración central, que ustedes conocerán por el sitio GovUI, que al día de hoy hay 2.879 trámites disponibles y 1.716 en línea. Hay trámites que se pueden hacer totalmente en línea, ¿sí? Ya no requiere presencialidad, y justamente muchos de ellos implementan el tema de la firma digital o el uso de la cédula electrónica, y también van a incorporar el uso de la identificación mobile para, a los efectos de autenticarse y realizar determinadas transacciones o determinados trámites que antes requerían sí o sí la presencialidad, ¿no? Ahora este proyecto, con toda esta tecnología, permite realizar muchísimos trámites simplemente desde la casa de uno, sin tener que concurrir y pudiendo incluso hasta pagar en línea, autenticarnos, firmar cosas, etc. ¿Sí? Otro tipo de usos de la firma electrónica avanzada es en aduanas, para despachantes, empleados vinculados a la actividad aduanera, para la Auditoría Interna de la Nación, el certificado utilizado para contadores, para firmar balances, para realizar trámites en el Banco Central, para realizar trámites en BPS, para realizar trámites en el Ministerio de Salud Pública, para todo lo que es notariado electrónico, para todo lo que es el sistema SENIG, el tema veterinario, para la historia clínica electrónica nacional también. Estos son algunos de los grandes proyectos, ¿no? De los grandes usos que hay también hoy de la firma electrónica avanzada en Uruguay. Y bueno, para ir viendo ya más casos prácticos, vamos a estudiar el comportamiento, el funcionamiento que tiene la cédula electrónica en Uruguay. Como ustedes sabrán, la cédula tiene dos chips, un chip del lado del frente y un chip del lado de atrás, chip sin contacto y chip con contacto. En este caso estamos viendo el uso del chip sin contacto, que es para básicamente documento de viaje electrónico, contiene información biométrica de la persona, y está pensado para controles migratorios automáticos. Seguramente, bueno, yo lo llegué a usar, la cédula, para ir a Buenos Aires en el aeropuerto, ya ahora ya está complicado poder decir, bueno, quién lo probó. Supongo que varias personas habrán hecho uso también de lo que es el pasaporte electrónico, etcétera, pero bueno, en lo que es la cédula, el chip sin contacto está pensado para eso, está pensado para los sistemas que implementan lectura de este tipo de tecnología, llamados e-gates en algunos casos. Estos e-gates pueden leer y validar la información, esa información que está dentro de la cédula, y verificar que es esa persona. Entonces, también incluyen los e-gates el reconocimiento facial, ¿no? Entonces, entre lo que lee de la cédula y el reconocimiento facial puede verificar que la persona que está queriendo pasar es quien dice ser. Del otro lado está el chip de contacto, me quedó mal una palabra, el chip de contacto, que los usos son la identificación, ¿no? Que son la obtención de los datos visibles en el plástico, menos la imagen y la huella. Y el match on card, que es uno de los procesos conocidos, que lo vamos a ver también más adelante cuando veamos cómo es la validación biométrica para solicitar la firma en la nube, que esto es una confrontación biométrica de una huella, ¿no? Capturada en un aparatito, contra la que está almacenada en el documento. Entonces, verifica fehacientemente que una persona es la dueña de ese documento y es la que está presencialmente haciendo determinado registro ante una autoridad. Y bueno, esto evita la validación humana tradicional, ¿verdad? Que tener que mirar la cédula, mirar la persona, eso está sujeto a error, etc. Esto es una validación de muy alto nivel de seguridad.
Y también permite, esto contiene un par de claves adentro, ¿no? Permite la autenticación y la firma electrónica avanzada. Contiene el par de claves, la clave pública y la clave privada, ¿sí? Y el certificado de firma electrónica avanzada de persona física que emite el Ministerio del Interior. Esto permite, por supuesto, enchufado a un aparatito, que fue que vimos en una foto anteriormente, realizar la firma electrónica avanzada de un documento o autenticarnos con un nivel muy alto, que se llama autenticación fuerte, en algunos sitios, que también vamos a ver algunos ejemplos. Para poder activar, tanto para autenticarnos como para poder hacer una firma, necesitamos tener un PIN. Ese PIN que nos dan en la cédula, bueno, ese PIN es para poder acceder a la clave privada y hacer las tareas de autenticación o de firma. Sin ese PIN no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, ¿cómo hacemos para firmar un documento con la cédula electrónica? Ahí tenemos el aparatito de Uruguay Digital, el mismo del inicio. Tenemos que enchufarlo al equipo, ¿no? Donde vamos a hacer la firma, tenemos que tener un documento. Yo en esta pantalla, que ahora lo vamos a ver también, hice una captura de pantalla de lo que es el servicio de firma de documentos PDF que tiene GESIC en la plataforma de Google. Hay que aceptar unos términos y condiciones, hay que tener controladores o tener plugins en los navegadores. En este caso se llama S-Connect, que hay que instalarlo, hay que aceptarlo, ¿sí? Y después podemos acceder a la clave privada y con el PIN y generar la firma, ¿sí? Después podemos verificar estas firmas en el panel de firmas, y ahora lo vamos a ver claramente. Yo capturé las pantallas, pero me gustaría que lo vieran con un video, cómo es con el caso de utilizando Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader, sin usar el servicio de firma de AGESIC. Vamos a certificados, firmar digitalmente, elegimos la zona donde queremos que aparezca el nombre, que eso no es la firma son los datos. Ahora vamos a escribir, ahí nos va a pedir el PIN de la cédula, lo tenemos que tener enchufado, por supuesto, previamente, ¿no? En el equipo, si no, esto no aparece. Le damos a aceptar, guardamos el archivo. Ahí muestra un relojito. Aclarar que el cuadradito es simplemente una etiqueta de que indicó que firmó, esa no es la firma electrónica, sino que lo vamos a ver ahora. Cerramos el documento, lo abrimos nuevamente. Esto se conecta, por supuesto, con determinados mecanismos técnicos con el sistema operativo para levantar que el certificado sea válido. Y ahí vamos a la validación de la firma, vamos al detalle del certificado y podemos ver que este documento fue firmado con mi cédula de identidad que fue emitida por Ministerio del Interior, etc. Y como veían, es un certificado válido. Esta es la firma electrónica, ¿sí? O sea, estos son los datos del certificado con el que se hizo la firma electrónica. Recordar que la firma electrónica son datos electrónicos anexos al documento, no es la etiqueta que figuraba en el cuadrito. Acrobat permite eso como para, entendemos nosotros, para facilitar que eso se vea que fue firmado, ¿no? Aparte pone la fecha y la hora en que se realizó esa firma. También tenemos la firma en la plataforma de AGESIC, ¿no? Acá, que era la que estaban las capturas de pantallas. Esto es otro documento PDF, ¿no? Entramos en la plataforma firma.agesic Google con la cédula enchufada en el puerto USB, cargamos el archivo que queremos firmar. En este caso no me va a hacer ninguna etiqueta de firma, me va a pedir el PIN. Como verán arriba a la derecha ya tengo el complemento instalado, está en un puntito verde, arriba a la derecha. Va a leer el certificado de la cédula y me va a firmar el documento. Va a pedir descargar el documento, no me va a poner ninguna etiqueta, eso va a quedar, no me lo va a permitir, pero sí voy a poder descargarlo al documento, guardarlo, y posteriormente verificarle la firma. Lo abro de vuelta con Acrobat Reader, y es lo mismo que cuando firmé directamente con el Acrobat Reader. Se va a comprobar de la misma manera.
Bien. Otros usos de la cédula, ingresar, por ejemplo, todos conocerán el usuario Gubuy, el que hablábamos para generar los trámites en línea, ¿sí? Puedo ingresar con la cédula, puedo ingresar directamente con la cédula digital, lo cual me va a dar un mayor nivel de seguridad en los trámites que quiera hacer, ¿sí? Acá a la derecha está la pantallita que dice ingrese a ID Uruguay, enchufo la cédula y me pide el PIN, lo mismo, ahí genera la autenticación, y me dice que tengo una garantía de identidad de nivel presencial por haberme logueado de esta forma, ¿no? Con la cédula, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer yo con el usuario Gubuy? Bueno, ejemplos es lo que está en el medio, acceder a DGI, por ejemplo, acceder a la Intendencia de Montevideo, al Ministerio de Ganadería, al Ministerio de Salud Pública, etc. Y acá a la derecha una pantallita, por ejemplo, algo que uso yo, que es ingresar con cédula electrónica o de Uruguay a DGI a hacer determinados trámites. Y bueno, para continuar y ya ir viendo una de las partes más interesantes, a mi entender, es de la evolución de todo esto del uso de la firma, es la posibilidad de la firma electrónica avanzada en la nube, ¿no? La firma en la nube, ¿tá? Para poder hacer esto necesitamos contar con lo que se llama identidad mobile, o identidad electrónica. Actualmente, como habrán visto al inicio, yo les mostraba que hay dos prestadores que brindan este tipo de certificados. Uno es Habitat y el otro es Antel. Habitat fue anterior su certificación como prestador de servicio de confianza, y Antel fue el año pasado. Los dos brindan el mismo tipo de servicio. Ahora vamos a ver en detalle qué es y la utilidad de esto. ¿Por qué surge esto? Como habrán visto, el uso de la cédula, y lo vamos a ver después en las conclusiones, el uso de la cédula requiere no solo el aparatito, sino instalar plugins, etcétera, etcétera, cosa que puede llegar a ser un poco engorrosa, si se quiere, para algunas personas. Y esto va a permitir, o se intentó que esto permitiera la masificación en el uso de lo que es la firma electrónica avanzada de persona física, ¿no? Al no tener que contar con ningún tipo de dispositivos. Entonces, esto, lo importante es que todo se ejecuta en la nube. Es decir, todo lo que yo antes, con la cédula, lo que hago es contar con mi juego de par de claves, ¿no? Que están adentro del chip. Entonces yo ejecuto, accedo al PIN y firmo, y después es como un token que tengo, la cédula es como un token. Para esto yo no necesito ningún tipo de token, todo se va a ejecutar en la nube, pero para poder obtener eso hay que pasar por ciertos procesos, ¿no? De seguridad previos, y esto es lo que yo le llamo el onboarding, para subirme a solicitar una identidad mobile para poder hacer, entre varias otras cosas, la firma electrónica en la nube. ¿Ah? Ventajas, entendemos que puede masificar el uso de la firma electrónica avanzada de personas físicas. Otro tema muy importante, y que no hay que perder de vista, para nosotros que somos personas que trabajamos la mayoría en ámbitos donde hay mucha tecnología, de repente este tipo de procesos para obtener la identidad mobile y poder hacer la firma en la nube y prescindir de la cédula, de repente para nosotros es algo muy sencillo, pero para un ciudadano común, para uno, de repente en nuestras organizaciones donde trabajamos, algún cliente que no está muy familiarizado con esto, puede ser un poco confuso, ¿no? El hecho de familiarizarse con estos procesos y generar, utilizar este tipo de tecnologías. Yo acá les comento muy por arriba, y es una aproximación al proceso real con los prestadores, de cómo es que se obtiene una identidad móvil, una identidad mobile. Principalmente me basé en el proceso de Habitat, pero sé que el proceso de Antel es muy análogo, y es una aproximación, repito, puede que haya alguna actividad aquí que yo no la esté teniendo en cuenta, o que yo haya interpretado de una forma diferente. Básicamente, hay dos roles, ¿no? Es el cliente, el usuario que quiere obtener esa firma en la nube, esa identidad mobile, y el prestador. Entonces, se presenta esa persona en un local, o inicia la solicitud vía web, ¿no? En ambos casos
entiendo que se puede hacer una solicitud previa vía web completando un formulario, se completan datos de solicitud, allí se genera habitualmente un PIN que hay que recordar. Acá ya empezamos con los temas que pueden llegar a afectar un poco la adopción de este tipo de cosas en forma muy rápida, ¿no? Para aquellas personas que no están acostumbradas a trabajar con este tipo de cosas. El prestador recibe esa solicitud, le responde al cliente solicitando concurrir a un local. El cliente recibe el correo con ese número de solicitud y concurre a un local físicamente. ¿Para qué? Para que el prestador pueda realizar esa identificación fehaciente, ¿no? Esa identificación cabal de que la persona quien está solicitando la generación de ese par de claves, ¿no? Para poder tener un certificado reconocido, es quien dice ser, ¿sí? Entonces allí se realiza un registro biométrico si cuenta con la cédula electrónica. Esto consiste en poner la cédula en un POS y poner la huella digital en un aparato lector, y allí se hace ese match on card que hablábamos anteriormente. Si la persona cuenta con cédula electrónica, es el nivel más alto que se le da, ¿no?, de registro. Si la persona todavía no cuenta con la cédula electrónica, se le da un nivel un poco más bajo, se hace igualmente la verificación, pero obviamente se tiene que hacer por otro sistema, y obviamente el funcionario en ese momento tiene que hacer determinadas validaciones que, si tuviera ya la cédula, se hace solo. Una vez realizada esa identificación, se procesa por parte del prestador esa información y se genera esa identidad, ¿no? Se hace la generación del par de claves, el certificado, etc. Se envía un correo al solicitante, quien recibe ese correo para realizar una activación de su identidad. Luego tiene que bajar una app al celular, activar esa identidad. Para activar la identidad hay que generar una contraseña para ingresar al portal web de estos dos prestadores, cualquiera de estos dos. Un tema importante es que la app se encuentra en tiendas oficiales, también para activar y bajarla también se requiere un PIN. Luego que logró entrar en el sitio web con usuario y contraseña, se bajó la app en el celular, tiene que en el sitio, con un procedimiento que está bien escrito en cualquiera de los dos casos, asociar la identidad a la app, la identidad que fue generada, ¿sí? Luego, pensar en un PIN, le va a solicitar un PIN para la firma, que es una cosa similar al PIN que usábamos para acceder a la clave privada de la cédula, ¿sí? Es muy importante recordarlo. Y después que logró cumplir con todo este proceso, comienza a utilizar la identidad móvil, ¿sí? Ambos prestadores tienen servicios en la web donde se permite cargar documentos, así como vimos el caso de AGESIC, de una forma similar, es un poco más completo, si se quiere, la herramienta, cualquiera de las dos. Se permite subir, firmar varias cosas a la vez, bajar esos documentos, etc. Entonces, como vemos, el proceso de repente para nosotros es muy sencillo, pero es un desafío lograr que las personas adquieran rápidamente esa identidad. Conversando los otros días, y yo les consulté si podía mencionar algunos números, y me habían comentado que sí, conversando con Habitat por otros temas, hablando de este tipo de firma, nos comentaban que aproximadamente había unas 100.000 solicitudes, de las cuales 70.000 se llegó a tener. Creo que recordar esos números, eso hay que verificarlo con ellos, pero lo importante de esto era que había gran parte que iniciaban el proceso y no lo finalizaban. No se sabe si era por curiosidad, por complejidad, y se entiende que para Antel es algo similar. Entonces, esto, por supuesto, no es porque sí. Para poder entregar una identidad móvil se requieren pasos previos que requieren seguridad en la misión, en la generación, en la misión, en la gestión de toda esta información. Entonces, también es un poco desafío de todos nosotros que estamos en el ecosistema de familiarizarnos, ¿no?, con todas estas tecnologías para poder transmitir esto a nuestros clientes. Podemos hablar de algún caso práctico. Y bueno, con ID Mobile, ¿cómo se hace para firmar, por ejemplo, un documento? Como les decía, hay que entrar en el sitio, ¿no? El certificado, en cualquiera de los dos casos, ninguno de los certificados, la emisión de esta identidad no tiene costo. Se generan los certificados en la nube, se baja la app, y bueno, listo para usar.
¿Cómo hacemos entonces? La pantalla de ingreso en cualquiera de las dos aplicaciones se puede hacer con usuario y contraseña o directamente con la identidad móvil. Si lo hacemos con la identidad móvil, entonces nos va a aparecer un cartelito, ¿sí? Nos va a aparecer un cartelito, lo vamos a hacer por el navegador, como dice ahí a la izquierda, vamos a poner la cédula y la identificación, y nos va a aparecer en la app, si la tenemos en el celular. Yo, por ejemplo, tengo iPhone y me dice, autenticación, identidad digital móvil, solicita que se autentique. La autenticación la puedo hacer con un PIN, con la huella digital o con el Face ID en el caso de los iPhone. Me lo pongo enfrente al celular y me autentica. Me va a mostrar un mensaje en la app, ¿no? Que solicita la autenticación, realiza la autenticación y ya me abre la pantalla para empezar a trabajar con la firma de documentos, por ejemplo. Como verán, puedo subir documentos, ¿no? Puedo subir hasta varios documentos a la vez, ¿sí? Ahí hice una prueba, subí un documento, lo firmé, lo subí, me permite hacer el dibujo de la firma, o sea, la etiqueta, como hacíamos con Adobe Acrobat, y luego me dice que revise ese documento, ¿no? Que lo he leído, y lo voy a firmar. Para firmarlo también preciso el PIN. Es lo mismo que en el caso de la cédula, preciso generar el PIN para acceder a la clave que va a permitir hacer la firma. Esto lo hago desde el navegador, y bueno, y después puedo bajar esta información a mi computadora y verificarle la firma y bueno, hacer lo que tenga que hacer, enviarlo por mail, compartir, lo que sea. Para este ejemplo, el usuario fue logueado con la ID Mobile, o sea, directamente se verificó su identidad a través de la app. Por eso al firmar, el usuario ya estaba autenticado de forma segura en la web. También se podría haber ingresado al sitio solo con usuario y contraseña, ¿sí? Vieron que había dos opciones. En ese caso, al momento de querer realizar una firma, el sistema hubiese mandado a la app del celular un mensaje para realizar la autenticación y poder proceder con la firma. Ambos prestadores se comportan de la misma forma, y bueno, son ciertos pasos que hay que hacer, son sencillos, pero también hay que entenderlos, y también hay que, para promover su uso, hay que también saber transmitir cómo es este funcionamiento. Entonces, para ir ya cerrando, diferencias entre la cédula electrónica y las identidades mobile de Habitat y de Antel. La cédula electrónica, si se quiere, tiene un uso amplio, podría llegar a tener un uso amplio, porque todos la tienen o la tendrán en algún momento. Eso es así. La cédula electrónica requiere un lector de tarjetas inteligentes. El lector tiene costo, es un costo muy bajo, pero tiene costo. También requiere controladores o plugins para funcionar. Por ejemplo, lo que vimos al firmar vía GZIP. En el navegador me pedía el SC Connect, que es un plugin que lo necesito instalar en cualquiera de los navegadores que sea, y sin eso no puedo establecer la firma. La cédula electrónica tiene el par de llaves, la pública y la privada, contenidas adentro del chip, es como un token. El ID Mobile y el TUID de Antel tienen el par de claves en la nube, se generan en la nube, proporcionan la firma en la nube. No requiere ningún tipo de dispositivo, ni de plugin, ni nada para funcionar. ¿Ah? Sí tiene que recordar usuario y contraseña del portal web, y otros PIN, sobre todo el PIN de la firma. Esto es importantísimo, si no sabemos el PIN de la firma es lo mismo que no saber el PIN de la cédula. No podemos hacer nada y tendríamos que, bueno, solicitar soporte a ver cómo solucionar ese tema, ¿no? En el caso de la cédula, cuando uno no recuerda el PIN, tiene que ir a cualquier oficina de la DENIC y solicitar que les restablezcan la contraseña en la propia cédula. Y eso solo se puede hacer en esas oficinas actualmente. ID Mobile y TUID de Antel son custodios de la clave. Por eso son los prestadores de confianza y brindan la custodia centralizada. Son los prestadores que son las últimas certificaciones que han existido en cuanto a lo que es la UCE. Entonces, para que esto se pudiera dar, hubo que hacer modificaciones normativas, que fueron las que vimos, porque la ley 18.600 indicaba, si se recuerdan, que la información estaba bajo exclusivo conocimiento del firmante, y ahora esta información va a estar en un tercero, que es el custodio, ¿no? O sea, mi clave privada ya no la voy a tener yo, como en la cédula, sino que la va a tener otro, y la va a custodiar, y yo voy a poder acceder
a esa clave para poder hacer la firma mediante un PIN, ingresando en un portal, etc. Y a través de la autenticación que me brinda también el uso de la app, ¿no? Entonces, en conclusión, ¿cuáles son los beneficios comerciales y de procesos del uso de todas estas tecnologías? Tanto de la cédula como de la firma en la nube. Firmar documentos, por ejemplo, contratos, todo lo que antes era presencial. Al tener la misma validez legal que la firma manuscrita, esto es sustituible muchas veces. Siempre, por supuesto, hay que analizar el caso de negocio. También permite realizar trámites, ¿no? Que antes requerían la presencialidad, como vimos, trámites en línea. Ahora los puedo hacer con la cédula sin ningún problema. También todo lo que es la plataforma de AGESIC, se está trabajando en la integración de la autenticación también con los prestadores de firma en la nube, para que no solamente la autenticación sea con la cédula, sino que pueda ser con un ID mobile o con un TUID. Eso también va a promover el uso masivo de estas tecnologías. Otros usos, reemplazar procesos que requieran la presencia del cliente en empresas, ir a entregar una declaración de beneficio fiscal, por ejemplo, en factura electrónica. Realizar procesos internos dentro de las empresas, autorizaciones, por ejemplo, que requieren la firma del jefe de un sector al jefe de otro sector. Conocemos empresas donde actualmente se está utilizando eso. Por ejemplo, hay que llenar formularios y hoy están todos trabajando en la casa, o parte en la casa, parte en la oficina, y necesitan la firma de un área, del jefe de un área, hablando de empresas privadas, ¿no? Y bueno, firman de repente no en un PDF, pero en un Word, completando la información, firman electrónicamente y pasan el formulario a otra área donde completa lo que tiene que hacer y vuelve a firmar, porque la firma, se permiten varias firmas por documento. Esto es algo muy importante, obviamente. Si somos dos partes, los dos vamos a firmar el mismo documento. Si somos tres partes, también. También permite autenticarse de forma segura en los sitios que lo requieran. Como vimos, un ejemplo es el sitio de DGI, pero podría llegar a ser sitios de otro tipo de organizaciones. Es ideal para no tener que concurrir personalmente a realizar una firma en papel. Y algo importante, existen algunas instituciones financieras que ya lo están implementando para algunos procesos de sus clientes. Esto es una adaptación muy, muy rápida y muy fuerte a determinados procesos financieros que sí o sí requerían la presencia y la firma del cliente para algunas operaciones. Hoy ya hay ejemplos acá en Uruguay de instituciones que están usando estas tecnologías para facilitar estos procesos y evitar la presencialidad. Y por último, voy a cerrar con una serie de desafíos y conclusiones, a mi entender, que tenemos nosotros que estamos participando, digamos, como empresas de tecnología o que brindan servicios de consultoría o de tecnología. Tenemos como que conocer el ecosistema, conocer las herramientas, conocer los diferentes prestadores y tipos de certificados, evaluar casos de uso. Esto llegó para quedarse, ¿no? Y tenemos que ver cómo potenciar su uso. A veces cuesta un poco, nosotros lo hemos vivido con clientes, sobre todo, donde cuando estamos implementando el trabajo remoto, hemos dicho, bueno, nosotros ahora estamos remoto, uno en Montevideo, el otro está en otro lado, el otro está en Salto, entonces nos tenemos que pasar a las diferentes áreas. Antes teníamos el servicio de cadetería para determinado tipo de contratos. Bueno, incluso nos ha sucedido con empresas que usan ampliamente la tecnología, que hemos planteado, ¿no? Bueno, vamos a firmar electrónicamente este contrato, nosotros lo aceptamos. Ah, no tengo cédula electrónica, o no sé usarla, o no tengo el ID mobile, o no tengo el TUID. Bueno, pero es rápido, es ir un ratito hasta algún local de Antel o un local de Habitat, pedirlo sin costo, es rapidísimo, en un día ya tenés la firma y podés hacer un montón de cosas. Y hay resistencia, ¿no? Uno detecta resistencia en el uso de esto y bueno, y prefieren tardar más días generando una cadetería y un traslado de información física con lentitudes y con, bueno, problemas operativos, porque no es lo mismo estar todos juntos en una oficina que estar cada uno separado en su casa. El cliente también está en su casa, de repente no está en la oficina, y bueno, se generan todos unos temas logísticos que se podrían evitar perfectamente, ¿no? Yo hablo puntualmente de esta situación. Entonces, bueno, es un poco también nuestra responsabilidad como parte del ecosistema conocer
a estos prestadores, los certificados, evaluar los casos, usar a la firma, usar las firmas, generar firmas, probarlas, experimentar. Todos tenemos la cédula, o sea que todos podemos hacer el experimento. El aparatito cuesta realmente muy barato, y los servicios de firma de GESIC son gratis, entonces, y usar el Adobe Acrobat también en versión gratuita es posible. Entonces, es posible utilizarlo, experimentar, evaluar si nos sirve para el caso de negocio, y bueno, empezar a cambiar un poco la cabeza. Evaluar los posibles casos de uso de integración también, ¿no? De los servicios de firma y autenticación en los sistemas actuales. Esto porque no es solamente firmar un documento, es muy importante también los servicios que existen para autenticarse en forma fuerte, ¿no? Con un alto nivel de seguridad en determinados sistemas, evaluar si hay casos de uso en los sistemas que tienen las organizaciones hoy, si son integrables con estos servicios de autenticación, y bueno, discutir con los proveedores de estos servicios a ver cuál es la mejor opción. Otro tema, lo que hablaba anteriormente para el primer punto, colaborar en reducir la brecha de conocimientos, ¿no? De los clientes. Pueden ser clientes, pueden ser nuestros proveedores, pueden ser partners también, apoyándolos en el uso de estas tecnologías como alternativas, sobre todo en épocas de pandemia. Lo que les decía, existe resistencia, nosotros lo hemos vivido, existe resistencia, que prefiero que me mandes el papel. Bueno, esto tenemos nosotros la responsabilidad también de hacer que se muevan los engranajes. Entonces, y no es solamente exigirlo, es también colaborar en reducir esa brecha de conocimiento, explicarlo. Como yo les mostraba, el proceso a nosotros nos puede resultar re fácil, y de repente para una persona que no está al día con la tecnología, que está acostumbrada a las cosas más tradicionales, puede haber cierta resistencia al cambio, ¿no? Porque no se entiende, o son conceptos muchas veces complejos los que hay por debajo. Obviamente que para usarlos no hay que entender todo el tema de la criptografía, pero está bueno poder ir entrando en esos temas de a poco, ir de repente ayudando en la instrucción, ¿no? Digital a nuestros clientes, colaboradores, partners y proveedores. Y bueno, otro desafío es transformar los procesos internos, ¿no? Promoviendo el uso de estas tecnologías. Por supuesto, habrá procesos muy sencillos como es la firma de un contrato, y de repente puede haber otros casos que sean procesos más complejos, como les decía, instituciones financieras que dentro del proceso tenían la parte presencial, ¿no? Del cliente. Bueno, ese proceso se tuvo que adaptar incorporando estas tecnologías, ¿sí? Y eso genera transformación. Y algo que todos sabemos es que el COVID-19 aceleró abruptamente la adopción de los negocios digitales, y sin duda los marcos regulatorios que ya existían en Uruguay desde hacía años son piedras fundamentales en las que se van a avanzar los avances que se vienen. Estos marcos existían desde hacía muchos años. Lo que pasa que, como todos saben, todo el tema pandemia, todo el tema no presencialidad, aceleró un montón de cosas, entre ellas la adopción de la firma electrónica para algunos temas. ¿tá? Y esto, una vez que se aceleró, no se va a desacelerar. Por eso hay que comprender y aceptar que estas tecnologías llegaron para quedarse, no va a haber una desaceleración, lo estamos viendo en todo el mundo, en todo tipo de cosas. Entonces, promover, conocer, instruir, colaborar en la reducción de la brecha de conocimientos digitales, creo que es una responsabilidad de todo el ecosistema, no solo de los prestadores, no solo de AGESIC, no solo de las empresas de tecnologías, de todo, ¿no? De la academia, para poder promover esto y disminuir esas brechas de conocimiento o esas resistencias que hay al uso de estas tecnologías, porque, como bien dice allí, llegaron para quedarse. Bueno, por acá estoy terminando con la presentación, un poquito antes de la hora prevista. Si lo desean, podemos dejar unos minutos para algunas preguntas, si las puedo responder, o si bien quisieran aportar algo de su experiencia en el uso de esto, que quisieran compartir con los demás participantes, todo es bienvenido. No sé, allí Tenemos Sofía. una pregunta de Juan Enat. Dice, una empresa privada quiere eliminar la presencialidad para la firma de contratos con personas físicas. Si asumimos que los usuarios pueden emitir firmas electrónicas avanzadas, ¿cuáles son los pasos legales para que una empresa pueda sustituir firmas de tinta por electrónicas? ¿Dónde me puedo asesorar? Bueno,
Primero, la firma electrónica avanzada, es decir, la que fue emitida con con un certificado reconocido, emitido por cualquiera de los prestadores, tiene la misma validez jurídica, ¿no?, que la firma manuscrita. Por lo tanto, eso lo establece la propia ley. ¿Ah? Por supuesto, yo no soy asesora jurídica. Eso lo tienen que consultar con un asesor legal. Pero sí sabemos que tiene equivalencia, ¿no?, a la firma manuscrita. Por lo tanto, es un tema de evaluar en los casos de negocio y empezar a utilizarlo. Por supuesto, recomiendo que lo evalúe al caso de negocio puntual, ¿no?, un asesor legal junto con un asesor funcional, alguien que conozca los procesos de la empresa. Pero sin duda, digo, por lo pronto, de mi experiencia, ya hemos hecho sustitución de firmas de contratos en algunos de los clientes para los que trabajo, contratos que se firmaban en papel, que se han empezado a firmar en forma electrónica, ya sea con cédula, o el otro caso que he visto es un contrato firmado por una parte con la cédula electrónica y por la otra parte con tu ID de Antel, por ejemplo. O sea que sin duda es un camino que se puede hacer, pero siempre estudiando el caso de negocio con una asesoría legal. Pero entiendo que no habría ningún problema en comenzar a transitar por ese camino. Bien. En el chat tenemos agradecimientos. Bueno, muchas Ahí gracias. Juan puso otra pregunta. Si quieren pueden desmutearse y preguntarnos más. Bueno, Pero te leo la claro. pregunta que puso Juan. En el caso de la identificación móvil, ¿cómo garantizamos la seguridad del custodio? ¿Ahora pueden impersonar a todas las personas que custodian la firma? ¿Habitat ha tenido problemas de seguridad anteriormente? Desconozco que hayan tenido problemas de seguridad tanto Antel como Habitat, no, desconozco. Ahora, ¿cómo se garantiza la seguridad de la custodia? Bueno, los prestadores de certificación y los prestadores de servicio de confianza, Habitat y Antel tienen los dos roles, pasan por una serie de auditorías y de controles y de verificaciones por parte de la unidad de certificación electrónica. Ellos no pueden ser certificados, no se certifican si no pasan por esos procesos. La UCE tiene potestad de auditarlos incluso, para ver si están cumpliendo. Para poder emitir ese tipo de certificados y custodiar la firma, necesitan tener ciertas capacidades tecnológicas, cierta infraestructura tecnológica, que tiene que cumplir con las políticas que determina la UCE, y eso, para poder certificarse, es un trabajo bastante grande, y bueno, es la validez, el sello que da, digamos, la unidad de certificación electrónica de que ese prestador está apto para cumplir con las políticas que la propia UCE dictamina, ¿no? Dentro de todos esos temas que están en las políticas están los aspectos de seguridad de la custodia, así como los aspectos de seguridad y los requisitos para realizar la identificación biométrica, entre otras cosas. Bien, tenemos una pregunta de Gabriel, que dice, ¿conoces algún lugar donde brinden capacitaciones a desarrolladores para poder integrar la firma electrónica a sistemas propios? Mirá, lugar de capacitación no. Tengo entendido, por ejemplo, que con AGESIC se puede contactar al área de identificación digital. No tengo ahora el correo, pero lo puedo conseguir y lo puedo brindar a Cuti de repente, por si alguien lo desea. No lo tengo acá, pero sé a quién preguntarle, o sea que no va a haber problema para hacer determinadas consultas. Y para lo que es Antel, desconozco en este momento, y Habitat hay que ponerse en contacto con la unidad de identificación digital. Tienen un teléfono y en la página web tienen un correo, y están atentos justamente a todo este tipo de cosas para generar sinergias, ¿no?, con el ecosistema y ofrecer sus servicios a quienes quieran integrarse, ¿sí? Ellos en la página web tienen los datos y brindan la información, manuales de integración, etc. Bien, Federico pregunta, ¿otros proveedores similares, pero no uruguayos, como son DocuSign, que ofrecen este servicio de forma internacional, tienen alguna validez legal en Uruguay o eso solamente lo tiene la firma electrónica avanzada? Claro, la validez legal solo los prestadores acreditados. Por supuesto, el prestador que menciona es súper conocido, utiliza el mismo tipo de infraestructura, pero no tiene la validez legal porque no es un prestador acreditado en Uruguay.
para que tenga validez legal tiene que haber un acuerdo entre países, ¿sí? Hace un tiempo, desde AGESIC se anunciaba, lo vi hace un tiempo el anuncio de que va a haber un proyecto, el año pasado ya se firmó un acuerdo Mercosur para la validez de los certificados dentro del Mercosur. No sé hoy en qué etapa está, sé que se hizo, está pública la información, pero para que sean y tengan validez tiene que haber un acuerdo mutuo entre los países para que esos certificados valgan en un lado y en otro. Eso, por ejemplo, en Europa tengo entendido que sí funciona, entonces, por ejemplo, si yo estoy en España, me puedo presentar a una licitación, firmando, ¿no?, la licitación, y presentarla en Francia en forma electrónica, y Francia valida que esa licitación fue firmada por un certificado reconocido. Eso en la Unión Europea funciona, tengo entendido, funciona de esa manera. Acá en Uruguay hay que establecer los acuerdos internacionales con cada país. Bien. Fernando consulta, el adquirir la firma es gratuito, pero los demás procedimientos de firmar y validar, ¿qué costos tienen? Bueno, firmar y validar, en Antel desconozco los costos y creo que no los tiene muy públicos. En Habitat tiene una validez, eso hay que consultar con ellos, pero si yo mal no recuerdo, tiene unos meses de validez para firmar cualquier cantidad de documentos, y después de allí empiezan a cobrar como un valor, yo no me acuerdo si está entre los 300, 400, 500 pesos, creo que no llega a eso, anual, para firmar cualquier tipo de documentos. Tienen un costo, por eso les recomiendo que vayan a la página de Habitat y averigüen directamente, porque no recuerdo exactamente el valor, pero es un precio muy pequeño, si considerando por usuario, ¿no? Considerando lo que puede llegar a un usuario que necesita firmar, no sé, 100 documentos al mes, se entiende que es un valor, un costo bastante pequeño, ¿no? Según el caso de negocio, pero para grandes volúmenes, sin duda que por usuario es un costo pequeño. Momentáneamente tiene un límite, por lo menos el ID mobile de Habitat, en meses. Bien. Y la última pregunta que tenemos por acá, Joaquín, dice, en el caso de empresas con múltiples administradores, por ejemplo, donde se requiere administración conjunta, ejemplo, los dos socios, ¿cómo se resolvería en este caso? ¿Ambos socios deberían ponerse de acuerdo para que uno de ellos firme y actúe como persona jurídica? Bueno, ahí habrá que ver cómo es la representación, si firman conjuntos, si pueden firmar indistinto para hacer los actos o los negocios, ¿no? Si tienen que firmar los dos en un documento, y bueno, así como entiendo yo, ¿no? Eso por supuesto hay que hablarlo con un asesor legal, pero entiendo yo que así como consignaban la firma en un papel, o de repente coordinaba, un día firmaba uno, otro día firmaba otro, o se juntaban y firmaban, y bueno, de la misma forma tendrán que realizar la firma electrónica sobre el documento, primero uno, después el otro. Como les decía, un documento puede tener más de una firma, obviamente, si no, no tendría sentido. Y de esta forma, firmar digitalmente un contrato, por ejemplo. Hay que tener en cuenta algo que no les mencioné, que establecer la firma, por ejemplo, firmar un PDF, como les mostré en el ejemplo, genera esos datos anexos, ¿no? En los conceptos de firma electrónica que habíamos hablado al principio. Genera esos datos anexos y los pone adentro del archivo. Eso hace crecer un poquito el tamaño del archivo, ¿tá? Cuanto más firmas le vamos poniendo a un archivo, más crece ese archivo. Entonces hay que tener cuidado en los sistemas que después se usan para intercambiar. Correo electrónico o algún sistema un poco más seguro, de repente, una transferencia, depende de lo que estemos hablando. Estoy hablando, de ejemplo, de un contrato, tener en cuenta que el archivo aumenta de tamaño, que de repente hay que comprimirlo o algo para luego ser intercambiado, ¿no?, entre las partes. Bien, por el chat no tenemos más preguntas. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Puede abrir el micrófono nomás. Ahí tenemos una pregunta de Gabriel. Cuando abro el archivo firmado, ¿tengo que tener conexión a internet para validar la firma? Bueno, habitualmente sí. Tengo entendido que podés, que te pide Adobe Acrobat, que te pide guardar esa información para cuando lo vuelvas a abrir no tengas que conectar. Pero yo entiendo que no, que podés también probarlo sin, lo vas a ver como válido al momento de
de que te aparezca ese certificado válido a ese momento, pero sí, va a tener que leer de algún momento los certificados que están, digamos, los que hayan sido eliminados por la autoridad, si ese certificado ya está vencido, o si era un certificado inválido, si vas a tener que lograr alguna conexión para poder levantar esa información. Bárbaro. Bueno, muchas gracias Ana por la charla, muchas gracias a todos por sumarse. Recordarles que el jueves tenemos la última charla del ciclo a cargo de Hugo Conque, que va a dar una charla sobre ciberseguridad, certezas en un contexto incierto. La grabación de esta charla va a quedar subida en el canal de YouTube de CUTI y les vamos a compartir la presentación. Así que muchas gracias. Gracias a todos por participar y por las preguntas. Chau, chau. Chau, gracias.